estamos de vuelta, ahora con Paola Herrera, ella es analista del Instituto Peruano de Economía y vamos a hablar de un informe que se ha liberado recientemente, está vinculado, como decíamos antes, a la inflación de alimentos y bebidas en varias regiones del país, porque como también hemos justamente advertido, ha habido un problema muy serio con el limón, todavía está por allí y queremos saber si eventualmente va a haber más restricciones de este tipo. Obviamente esto le va a interesar mucho a usted. Buenas noches, Paola, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Maite, muchas gracias por invitarme. Este es un estudio que ustedes hacen, ¿en qué periodo de tiempo? ¿Cuál es el tiempo que han analizado? Sí, nosotros hemos analizado los datos de inflación hasta agosto, evaluando la inflación de los últimos 12 meses, ¿no? Cuánto han incrementado los precios desde agosto pasado respecto a agosto del año pasado. Entonces, igual varias cosas que han afectado a la inflación, sobre todo de alimentos, han ocurrido en toda la primera mitad de este año, con la caída de la producción agrícola, de algunas frutas y de algunas hortalizas también. Claro, y las ciudades que se han visto más afectadas, ¿cuáles han sido? Correcto. La inflación de alimentos ha sido la más alta en las ciudades, sobre todo del norte, principalmente Trujillo, que tuvo una inflación en agosto anual de alrededor de 15%, es la tasa más alta a nivel nacional, y por ahí también están entre las más afectadas ciudades como Huaraz, como Chiclayo, Tumbes, sobre todo concentradas en el norte del país, mientras que las que tienen una menor tasa de inflación son las ciudades del oriente como Iquitos, Pucallpa. Interesante. Sí. Ahora, hace mucho que nosotros no veíamos que se disparasen los precios de alimentos, ¿no? ¿Cuándo es la última vez, recuérdanos, Paola, que hemos visto esto? Porque esto que escaseaba el limón o esto era una cosa media extraña hasta hoy. Sí, justamente hemos visto el caso del limón, que alcanzó un precio histórico a inicios de este mes, de alrededor el precio mayorista, ¿no? Esto es de alrededor de 12 soles por kilo, y es algo que también se había visto en anteriores episodios del fenómeno del Niño, por ejemplo en el 2017 y también en los 90. Entonces, esto es algo que viene ocurriendo a causa de los fenómenos climáticos que vienen afectando a la producción agrícola, sobre todo, como mencionaba, también en el norte, que son los principales productores de frutas, los principales productores de limón. Y, digamos, en estos episodios del fenómeno del Niño también se vio este incremento fuerte que llegó a un pico y en un par de meses volvió a normalizarse y regresar a los niveles anteriores al choque, ¿no? Entonces, la conclusión es que esto es estacional. Lo que hemos estado viendo hasta ahora es que ha sido una dinámica muy similar a fenómenos del Niño anteriores. Entonces, por ejemplo, en el 2017 tardó más o menos 4 a 5 meses en regresar al nivel anterior a los fenómenos climáticos, ¿no? Entonces, algo así también podríamos quizá esperar de este caso de limón, que de hecho en las últimas semanas ya vino, digamos, perdiendo ritmo de incremento, ¿no? Ya no ha superado más, ya no se ha incrementado tanto más el precio del limón. Claro, además del limón, ¿qué otros alimentos o bebidas han visto un incremento en el precio? Sí, otro caso muy importante es el caso de la cebolla roja, que es muy interesante porque el precio de la cebolla se ha más que duplicado en todo el Perú. En el caso del limón solamente se duplicó en algunas ciudades del norte, pero la cebolla sí se duplicó en todas las ciudades e incluso en algunas ciudades del norte también se triplicó. Entonces, esto ha sido respecto al año pasado, ¿no? Y también es un precio que hemos comparado con años anteriores, con episodios anteriores del fenómeno del Niño, y hemos concluido que también está en algunos niveles históricos. Pero también, digamos, este pico lo alcanzó alrededor de agosto y ya ha venido bajando en las últimas semanas. Ahora, ¿vamos a seguir viendo este incremento del precio en los alimentos o se trata solamente por un tema climático? Lo digo para todos los que nos están viendo porque a veces uno no se preveía, por ejemplo, que el limón iba a subir tanto de precio o la cebolla. Sí. ¿Algo de eso vamos a ver en los siguientes meses? Sí, bueno, el factor climático es uno de los principales factores del alza de precios y sobre todo de la caída de la producción de algunos cultivos, pero también hay otro factor que ya viene desde
año pasado, que Ya. es esta situación de la crisis de fertilizantes. Esta escasez de fertilizantes que se dio el año pasado afectó a las siembras de la última campaña agrícola. Entonces, muchas hortalizas, vegetales, sobre todo en la sierra, en el sur del Perú, tuvieron menores áreas sembradas. Por ejemplo, también es el caso de la cebolla en Arequipa, que es la principal región productora de cebolla roja. La siembra fue menor, la siembra en la última campaña agrícola fue menor que en anteriores campañas agrícolas. Entonces, este es otro factor. Por ejemplo, en regiones como Cusco, Puno, se redujo la siembra de papa y esto puede también ir afectando, ha ido también afectando a los precios. Pero esto que vemos en el caso de los fenómenos climáticos sería algo transitorio. Ya. Pero también hay, digamos, riesgos para el próximo año. Por ejemplo, ¿cuáles son? Sí, porque se espera que en el verano del próximo año, en los primeros meses, estas entidades que se encargan de estudiar el fenómeno del Niño ya han identificado una alta probabilidad de que tengamos un fenómeno del Niño costero Ya. de moderada y alta magnitud, que son justamente estos que vienen acompañados de intensas lluvias, de altas temperaturas del mar. En el sur también viene acompañado de sequías, a veces heladas, y esto puede afectar a la producción agrícola y de manera similar a episodios anteriores, afectaría también a los precios de manera temporal, ¿no? Y esto es importante entender, ¿no? Que Sí. sería algo temporal. Después de que ya se normalicen los fenómenos climáticos, este incremento de precios ya debería suavizarse. Ok, entonces en este caso la referencia para quienes nos están viendo es: esto es temporal. Eventualmente, si no podemos conseguir cebolla o limón, no nos desesperemos, podríamos hacer una variación en el menú, porque esto va a volver a ser normal, no sé, pues en los próximos meses, sería en primer trimestre del 2024, algo así. Sí, esto, claro, cada hogar va a poder tratar sobre todo, estar informado, ¿no?, de los potenciales riesgos que vayan a haber. Por ejemplo, en el fenómeno del Niño del 2017, los principales cultivos que se afectaron en el norte fueron el limón, la palta, también el arroz en algunos casos. Entonces, hay por ahí histórico. hay por ahí también esta, digamos, alerta para nosotros, pero también para poder tomar medidas que prevengan los efectos negativos de los fenómenos, ¿no? Hay espacio para poder generar planes de contingencia. Así es. Cómo podemos hacer para proteger la producción agrícola, cómo podemos hacer para proteger la infraestructura, teniendo ya toda la información que nos dicen, ¿no?, las entidades que estudian el clima en el Perú. Tenemos espacio para poder prevenir que estos efectos climáticos nos afecten de manera muy fuerte. Claro, y el IPE me parece que en el estudio también recomienda algunas medidas. Por ejemplo, ¿cuáles? Sí. Un frente de acción es lo que estaba mencionando, es, claro, no solamente va a afectar a la producción agrícola, sino también intensas lluvias y sequías en el sur pueden afectar a los hogares, ¿no? Claro. A la infraestructura, las carreteras. Entonces, ahí es donde hay que invertir en obras de infraestructura que fortalezcan la infraestructura, que fortalezcan las zonas más vulnerables frente a estos choques climáticos. Y el otro frente de acción también es directamente relacionado a la agricultura, ¿no? Tenemos millones de trabajadores peruanos que se dedican a esta actividad y sobre todo también hay alrededor de 2 millones de peruanos que se dedican a la agricultura de subsistencia, que son aquellos que solamente producen, digamos, para poder ellos mismos consumir lo que producen. Entonces, hay un espacio ahí para poder tratar de pensar en cómo protegemos a esta población, a estos trabajadores, para que no se vea afectada su producción y por lo tanto también los productos que ellos consumen. Claro. Ahora, Paola, en este escenario, ¿cuán importante es la reactivación del seguro agrario? Aquí hemos tenido gente del Ministerio de Agricultura indicando que ya se va a reactivar y esto puede ayudar justamente a paliar los efectos negativos del cambio climático. ¿Ustedes han hecho más que el cambio climático, del tema del fenómeno del Niño, han hecho algún tipo de análisis sobre este asunto? ¿Cómo puede impactar positivamente? En general, todo esto viene en línea de tratar de proteger todos los efectos climáticos que puedan
afectar a la producción de estos, sobre todo los agricultores más vulnerables, ¿no? La gran mayoría de agricultores en el Perú no tiene las condiciones necesarias para poder estar ellos mismos protegidos, y sobre todo considerando que alrededor de 1/3 de todos los trabajadores en el Perú se dedican a la agricultura, y hay regiones en las que, sobre todo regiones en la sierra, donde más de la mitad de trabajadores se dedican a la agricultura. Entonces es un frente de acción muy importante a tomar en cuenta, porque es donde está el grueso de la fuerza laboral en el Perú. Ahora, tú nos has comentado que las regiones que sufrieron más la inflación de alimentos y bebidas ha estado al norte del Perú, Sí. ¿no es cierto? ¿Y qué regiones se salvaron? ¿En el oriente? ¿Esto es por el tema climático también o...? Sí, en el oriente, por ejemplo, en Iquitos, claro, las intensas lluvias no han afectado hasta la zona oriente, y de hecho también la canasta de consumo en el oriente es distinta, ¿no? Por ejemplo, en el norte, en toda la costa dependemos mucho de el limón ácido que traen del norte, pero en Iquitos pueden consumir otro tipo de limón que ellos producen. Entonces, hay también diferencias en los tipos de productos que consumen. En el caso de Iquitos, por ejemplo, tuvieron la inflación más baja de alimentos porque las frutas no aumentaron tanto, los precios de las frutas no aumentaron tanto como ocurrió en el resto del país. Y de las ciudades del norte, la que más se afectó, como bien has mencionado, ha sido Trujillo. Correcto, sí. Ahí es básicamente por el tema climático, porque la agroexportación no funcionó. ¿Qué pasó? Principalmente ahí también por la caída de la producción de varias frutas, pero también, por ejemplo, la cebolla, dado que se produce en Arequipa, por ejemplo, si vemos solamente la cebolla, en Arequipa el precio de la cebolla no aumentó, digamos, en tanta magnitud como en el resto del país. Luego, si vamos subiendo, en Lima la cebolla aumentó más de precio. Pero si vamos más al norte, como está cada vez más lejos de la fuente de producción, en Trujillo, en Chiclayo, la cebolla es donde aumentó mucho más su precio, por esta distancia, digamos, geográfica. Exactamente, y después tenemos, en el centro también está Huaraz con 11% y Abancay con 11%, ¿no? O sea, como tú dices, cuanto más nos alejamos del lugar donde se produce el bien, es justamente mayor la inflación. Correcto, sí. En el caso al menos de la cebolla, ¿no? En el caso de Lima, del limón, también aumentó mucho más en Lima, que está también relativamente lejos del norte donde se produce. Exactamente. Y entonces, en conclusión, lo que tenemos que considerar es que esto es temporal, es estacional, está vinculado con el asunto del fenómeno del Niño, pero para los que nos están viendo en las casas, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, hay que tratar de ir, ¿cómo hacemos esta proyección de qué comprar, qué no comprar, etcétera? Claro, ahí cada hogar, digamos, va a tener que enfrentar esta situación en la manera que ellos consideren adecuada. Nosotros, la información es, este efecto inflacionario es temporal. El precio del limón vamos a ver en un par de meses probablemente que se vaya disminuyendo. Entonces cada hogar tiene esta información para poder ajustar su consumo, para poder aclimatarse a valga la referencia al clima, para poder ajustarse a esta situación de los precios, pero también teniendo en cuenta los riesgos que ya hemos visto que hay para el próximo año, ¿no? Que de repente también puede haber un cierto incremento de precios de productos básicos debido al fenómeno climático que se prevé que para el inicio del próximo año. ¿Y qué bebidas se incrementaron para ya ir redondeando la cuestión? En el caso de bebidas no es, digamos, tan dinámico. Hay, digamos, en las categorías dentro de alimentos están las frutas y las hortalizas, que son las que más se incrementaron. También está, por ejemplo, los tipos de carnes, que más bien vienen suavizándose porque hace un par de meses vimos que el precio del pollo se disparó por el tema de la gripe aviar. Y más bien en los últimos meses ya ha venido, también era otro ejemplo de un choque temporal, ¿no? Que ha venido normalizándose en los últimos meses. Y otro también grupo importante en este rubro de alimentos están las comidas en los restaurantes, que dependen directamente de los productos básicos, ¿no? Entonces también es una categoría donde han aumentado mucho los precios,
dado que los insumos se han encarecido. Ujú. Entonces, el efecto también que hubo en los restaurantes es estacional. Seguramente deberían volver a estar bien, no sé, los próximos meses. Es lo Porque que se también, espera. mira, imagínate, hubo un momento de crisis con el Sí. tema del ceviche, sobre todo el norte del país, no había cebolla, no había limón. Sí. Y entonces iba a haber ya pues un shock mental. Claro, y cada negocio también ha estado enfrentando de la manera que pudo, ¿no? Por ejemplo, ajustando de repente algunos, en la manera en la medida que ellos puedan ajustarse a la oferta de productos, ¿no? Entonces, eso ya depende de cada negocio y de cada hogar también. Ujú. Perfecto, Paola. Bueno, entonces este estudio lo podemos encontrar en línea. ¿Cómo podemos ahondar más o van a seguir ustedes entregándolo por partes, en fin? Sí, bueno, esto fue un artículo que publicamos en El Comercio, salió publicado en la versión impresa en el domingo, pero también está en la web del IPE, Ya. también está disponible ahí de manera ¿Cuál es la virtual. web? Sí, la web del IPE es IPE, ujú. ip.p, Ya, entonces ip.com.p, si no me equivoco. ya. Y también ahí están todos nuestros artículos y también en la web del comercio debe estar subida el informe. Estupendo. Muchas gracias, Paola, por haber compartido con nosotros esta información que nos da cierta tranquilidad porque quiere decir que es estacional y obviamente nos permite organizarnos, ¿no? Y traer la calma, porque en un momento ya iba a haber una crisis nacional por el tema del ceviche. Así que, Pero también la advertencia de las medidas que se debe tomar de manera para el Estado, ¿no? Para que tomen las medidas para prevenir los efectos negativos del clima en la producción agrícola y en la infraestructura que pueda verse afectada. así es, Paola, y como has hablado justamente de las medidas que tiene que ver el Estado, después del corte, gracias contigo, vamos a hablar acerca de agrometeorología. Ahí va a venir el señor Glicerio Canchari, el ingeniero Canchari, nos va a hablar acerca de cómo es que se está preveyendo, cómo es que el CENAMI está preveyendo el impacto otra vez climático en algunos consumos específicos y obviamente también producción agrícola. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto.